Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Angie Valentina Torres Alba. A continuación hablaré sobre el paso 2, elaborar un problema de investigación, en donde responderé ciertas preguntas. ¿Qué es el proyecto de investigación? El proyecto de investigación es denominado un plan que se desarrolla antes de realizar un trabajo de investigación. El objetivo del proyecto de investigación es presentar de manera metódica y organizada una serie de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis que se encamine a la resolución del mismo. Además, los proyectos de investigación son realizados bajo una metodología científica en donde se utilizan datos de rigor y validez. Sus proyectos se desarrollan en diferentes áreas y es denominado una evaluación previa del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es la base de todo estudio o proyecto de investigación. En el planteamiento del problema se define la estructura, la idea de investigación y también se explica cuál es la dificultad a resolver en la investigación. ¿Qué es la justificación? La justificación es un ejercicio de argumentación en donde se exponen las razones del por qué se realiza una investigación, se establecen juicios razonables sobre el interés del trabajo de investigación. Además, las razones de la justificación deben exaltar la importancia del trabajo y la oportunidad o procedencia que se relaciona con la investigación en el contexto en el que surge. También la justificación responde al por qué puede ser teórico, metodológico o práctico. Pregunta de investigación. ¿Qué es? Es la guía de lo que se va a investigar si se tiene un enfoque cualitativo, y cuando tenemos un enfoque cuantitativo, esta tiene que ver como base la hipótesis. Además, también es necesario que la pregunta de investigación esté planteada correctamente. ¿Cómo se clasifica? La investigación se clasifica en cuantitativas, que son preguntas específicas y se dividen en tres partes: descriptivas, comparativas y de relaciones. Y en cualitativas también se clasifican. En cuanto a la clasificación cuantitativa, las descriptivas tratan de cuantificar las respuestas en una o más variables y pretenden describir las variables en las que se miden. Cuando se usa la palabra describir, queremos decir que estas preguntas tienen por objeto la investigación para cuantificar las variables de interés. En cuanto a comparativas, tienen como objeto examinar las diferencias entre dos o más grupos en una o más variables dependientes. Y la de relaciones es de forma útil de describir el hecho de que este tipo de pregunta de investigación cuantitativa está interesada en las relaciones de casualidad, las asociaciones, las tendencias y o las interacciones entre más variables en uno o más grupos. La clasificación cualitativa son las preguntas de investigación abiertas, evolutivas y no direccionales. Esas preguntas tienden a buscar, descubrir, explorar un proceso o describir experiencias. Por lo general tratan de obtener conocimientos sobre determinados procesos y las experiencias que existen en una ubicación específica y el contexto. Las preguntas de investigación cualitativas tienden a abordar el qué y el cómo. Para formular una pregunta de investigación debemos tener en cuenta tres condiciones indispensables. Primero, que sea concisa, tiene que ser alcanzable y relevante. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a un comportamiento empírico. La hipótesis es utilizada en los trabajos en donde se busca la comprobación de lo que se plantea y cuando la pregunta de investigación es de enfoque cuantitativo. La hipótesis se puede clasificar en descriptivas, correlacionales y de casualidad.
¿Qué son los objetivos de investigación? Dependiendo del tipo de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, se presenta el objetivo al que se quiere llegar con la investigación y se debe redactar iniciando con un verbo en infinitivo. Para la formulación del objetivo se requiere tener el tema delimitado, un marco de referencia, una pregunta de investigación o hipótesis. Los objetivos responden a las preguntas: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en objetivo institucional y objetivos de investigación dependiendo del objetivo general. Se redactan teniendo en cuenta 3 aspectos como que sean concretos, identificar el tema del objetivo y se deben usar verbos en infinitivo. Por último, la pregunta de qué es la formulación del problema. Bueno, para mí es en donde se estructura la investigación, además es en donde también respondemos a preguntas iniciales así como ¿por qué voy a hacerla? ¿Cómo? Y entre otros interrogantes. Las referencias bibliográficas.